La siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. También encontranos en nuestro canal de YouTube Nueva Tierra. Te esperamos en nuestra comunidad online. Suscríbete en YouTube para escuchar los programas de radio, conferencias y la meditación de cada signo astrológico. Y en Instagram en Una Nueva 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional, respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción, de autorrealización del nuevo hombre. Este programa es una creación y tiene conducción de la señora Lidia Suárez. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/ Bueno, bienvenidos a este espacio de temas que podemos reflexionar y discernir, temas importantes que tienen que ver con la evolución de la conciencia. Y en estos tiempos tan importantes que estamos viviendo, ¿no? Evolucionar la conciencia desde el punto de vista espiritual, desde un autoconocimiento profundo. Y para eso siempre está convocado nuestro hermano, amigo del alma, Oscar Balázs, que hoy trae un tema muy lindo. Bueno, por ahí
no es lindo, pero es importante, la mal llamada muerte y los miedos que ella supone, ¿no? Que tenemos sobre eso. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Lidia, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de llegar a los oyentes, de comunicar, de participar de todos estos temas tan importantes, creo yo, ¿no? Para el Total. desarrollo de la humanidad. Tú dirás. Bueno, vamos a empezar con el tema que habíamos empezado en el preámbulo, ¿no? De la mal llamada muerte, ¿no? Que tanto es como un tema tabú o no. Es muy tabú, lamentablemente, porque así lo han hecho, pero vamos a hacer unas reflexiones, ¿te parece bien? Claro, sí, sí, En, en- nos en ayuda. esta vida nos preparamos para tantas cosas, ¿no? Vamos a la escuela, estudiamos por cuenta propia, nos preparamos para tantas eventualidades y cosas que ni siquiera a veces vamos a necesitar ni usar, ni ocurrirán. Nos formamos, aprendemos técnicas, en fin. Estudiamos años enteros cosas que ni siquiera capaz vamos a usar o la usamos por la mitad o mal usamos, por lo menos directamente, ¿no? Sin embargo, no nos acordamos de un hecho inevitable, que va a ocurrir a todos nosotros, antes o después. Un hecho al cual nadie escapa, ¿no? Que es nuestra transición, nuestra partida hacia otra dimensión de la vida, que aquí la llamamos muerte, ¿no? Que realmente para mí y para muchos de nosotros es un término inadecuado, por lo menos como lo entiende hoy día la sociedad muy materializada. Entonces, ¿por qué también no nos preparan para morir, para desencarnar, para dejar estos vehículos, estos cuerpos que hemos tenido que utilizar o debimos utilizar para el aprendizaje de nuestra esencia, nuestro yo superior, nuestra alma? ¿No es cierto? Entonces, podemos constatar en principio que la propia palabra muerte es inadecuada porque nada muere, todo se transforma, como decía el padre de la física moderna, Lavoisier, ¿no es cierto? Ujú. Lo que ocurre realmente es que el individuo, la persona, cambia de dimensión, pasa a otra dimensión y bueno, y todo se transforma, sus partículas, sus átomos, sus células, no desaparecen, sino que cambian de estado y se van transformando en otro material. Y a medida que ese cuerpo físico se va transformando en otro material a través de la descomposición o a través de la cremación, la conciencia de la persona, del individuo, del ser, con sus cuerpos sutiles va cambiando sucesivamente de dimensión, va pasando de una dimensión a otra. Cuando hablo de cuerpos sutiles, hablo del cuerpo etérico, emocional y mental pensante, ¿no? Al cual nos hemos referido en audiciones anteriores. Sí, en los primeros programas casi. Claro, en otros tiempos se preparaba en civilizaciones avanzadas, espiritualmente hablando, a todas las personas, a los individuos para que desencarnen. Y esto se realizaba durante la vida, de manera natural. Y ellos conocían en esa sociedad muy bien todo el proceso a través del cual se desligaban, se desprendían de sus vehículos, ¿no? El físico y el resto. Conocían perfectamente el proceso de desencarnación. Entonces así percibían todas las etapas y cuando llegaba el momento de partir para otra dimensión, digamos, caminaban para esa partida naturalmente, ¿no? Naturalmente, como pasa con los animales, ni más ni Claro. menos. Sí, los animales se preparan para morir cuando saben que les llegó el momento. Yo lo he observado. Así es. Entonces, conociendo esas etapas y teniendo ese conocimiento, el miedo era mínimo. Y el Claro. asunto de la muerte siempre está unida al miedo. Nos inculcan el miedo, ¿no es cierto? Por este método de vida que tenemos, esta conducta de vida, esta filosofía materialista que nos inculcan los grupos de poder, ¿no es cierto? Entonces, el individuo tiene miedos. Oscar, ¿me permitís? ¿El grupo de poder también son las religiones? Así es, Ah, ujú, así es, porque ya nos han condenado al infierno o al cielo, ¿no? claro. Bueno, y podemos hablar mucho de eso, pero lo dejamos para Ujú. después. Por otro tema. Yo quisiera dar alguna, así como nos enseñó la psicología esotérica, y cuando digo psicología esotérica estoy hablando del maestro tibetano, el maestro Dualkul,
se reseñan, digamos, 5 miedos básicos, ¿no? Para ser más didáctico, ¿no es cierto? Miedos Claro, básicos que tiene el individuo, que tiene la persona, que tenemos, por lo cual miedo a morir, ¿no? Y esos miedos yo los voy a tratar de detallar de manera más sintética posible. Un primer motivo es que el individuo pudo haber tenido una experiencia, digamos, desagradable, experiencias difíciles, procesos traumáticos, claro, sí. en desencarnaciones anteriores, Ujú. anteriores al momento este. Y eso queda guardado en el subconsciente, queda guardado en la memoria. Entonces, solamente de verse cerca o ante esa posibilidad, digamos, experimenta ese miedo intrínseco que quedó en el subconsciente Claro, de experiencias, malas experiencias anteriores. Ese es un tipo de miedo. Otra causa que provoca el miedo es el terror que la mayoría de la gente tiene con respecto a lo desconocido, a lo claro. misterioso. ¿Qué habrá allá? ¿Qué habrá del otro lado? ¿Qué me tocará? ¿Qué me pasará? Ujú. Si hiciste, ¿con qué me veré? ¿Me juzgarán? No sé, hay todo un miedo Novela, una novela. inconsciente, ¿no? De lo desconocido. Bueno, Ah, todos los individuos siempre tenemos miedo a lo desconocido, claro, precisamente por eso, porque es desconocido. claro, Pero es desconocido para esta vida, para esta claro, encarnación, porque es decir, que desencarna, también desencarna el cerebro físico, por consiguiente, cuando claro. nacemos, nacemos con un cerebro nuevo. Por Mirá vos. consiguiente, no tenemos la memoria de vidas anteriores. Así de sencillo. Otra razón que nos lleva a tener miedo es la duda que se plantea frente al hecho de la propia inmortalidad. Y si desaparecemos, la falta de existencia, la inexistencia, no sé cómo llamarla, ¿no? La nada, ¿no? ¿Eh? Es decir, lo contrario a la inmortalidad, o sea, la mortalidad total, la extinción. Claro, ¿Eh? sí, Y bueno, eso es un miedo que hay también enorme. Como no se sabe si uno es inmortal o no, en la conciencia física, ¿no? mm, Por un instinto de preservación, por un instinto de conservación, las personas se niegan a desencarnar, o sea, se aferran, ¿no? Porque no tienen la seguridad que si continuarán después la desencarnación. ¿Eh? Es como que no comprenden que el año lectivo terminó, ¿no es cierto? Arrieron la bandera, el portero se fue de vacaciones y siguen atados al pupitre, más o menos para hacer una metáfora un muy ejemplo coloquial. práctico. Sí. Ujú. Entonces esto nos aferra más y más y más. Más gente que está muy mal, muy enferma y siguen aferrados a esta vida. Cuando si pasan a otra dimensión, todo eso desaparece, ¿no? Bueno, hay otro miedo, un cuarto miedo. Existe una razón, ¿no? Pero ese miedo que es el proceso, digamos, de que algunas personas piensan que si desencarnan, que los que permanecen van a sentir su ausencia, la ausencia de ellos, Claro, van a necesitarlo. Hay personas que piensan que no pueden desencarnar porque se creen imprescindibles. claro. ¿Qué harán, no? Mi familia sin Claro, mí. Ujú. pero reflexionemos, el cementerio, y esto entre comillas, está lleno de imprescindibles, ¿eh? El mundo siguió Sí. girando, ¿eh? Ujú. ¿Eh? Así, quienes sufren este tipo así de ilusión, el miedo los retiene. Entonces el apego al confort, a la vida material, a las cosas de la tierra, a la vida humana, de la personalidad, el apego a la familia, a los amigos, en fin, todo eso nos retiene y provoca miedo. Claro. No queremos dejar eso. No sabemos qué es lo que viene después. ¿Eh? Así Ujú. que eso es un miedo. Y un quinto miedo que da la psicología esotérica es, digamos, la educación, la mala educación religiosa que recibimos durante siglos, que está en el subconsciente colectivo, que es la existencia del infierno. Algunos Claro. dirán, yo me río del infierno. No, eso está en el subconsciente colectivo y eso se manifiesta de alguna manera, con otra cara, pero ese miedo está. ¿Cómo me habré portado? Si existe algo más allá, ¿qué me pasará? ¿Dónde iré? ¿Con quiénes me veré? Etcétera, etcétera.
pero cuando muchos dicen que el infierno es la tierra, ¿no? Lo que vivimos a diario, casi. Mira, podemos decir que el infierno o el cielo, el purgatorio, Mm. son niveles de conciencia. Claro, sí, bueno, sí, Puede sí. estar en la tierra y estar en el cielo, como Mm, muchos santos han vivido, aún en medio de una hoguera, ¿no es ujú, cierto? Pues han sentido la felicidad, o la alegría que es el alma, y bueno, y se puede estar también rodeado de dinero y estar en un infierno, ¿no es cierto? Así ujú. que hay varias formas de interpretarlo. Pero Sí, digamos, en cuanto a los planos, a las dimensiones, es el bajo astral, son dimensiones muy bajas o oscuras, de entidades negativas, pero que no es eterno. Simplemente claro. cuando el individuo lleva una vida, digamos, de sumo egoísmo, de delincuencia, de odios, de resentimientos y todo esto que es energía muy, muy densa, muy baja, de muy baja frecuencia, obviamente va al lugar que le corresponde. Claro. No es eterno. Eso hasta que entienda, comprenda que esa no es la forma de actuar en sus vidas, entonces se eleva, pasa a otras dimensiones, no es eterno. Esto lo han inventado las religiones para dominar a la gente. Nada más han creado un padre neurótico, un padre creador que castiga Castigador. violentamente, como no lo haría un padre humano común, aceptable, ¿no es Mm, cierto? Crearon un dios psicópata. Bueno, totalmente. pero eso lo han creado, esa figura, para dominar a la gente. Entonces, esa dimensión del bajo astral, bueno, podemos llamar infierno, pero hay dimensiones superiores que también, donde uno aprende, se purifica, le podemos llamar purgatorio, y el cielo le podemos llamar a dimensiones aún superiores, ya en el plano mental o más arriba, más sutiles, que bueno, que donde hay una felicidad plena. Entonces, todos esos procesos los hemos vivido, pero en cientos de encarnaciones, ¿no? Y sería bueno que el ser humano se le explique todo esto, ¿no es cierto? Como para que realmente cumpla con su tarea como alma encarnada, porque vinimos a aprender y vinimos a servir y vinimos a coparticipar de toda la riqueza que nos da el universo, ¿eh? Y entre ellos nuestro planeta Tierra. Bueno, pero todo esto sucede porque no hay una educación sobre esto. Ni siquiera el hombre se da cuenta que tiene varios cuerpos, que tiene, ¿no? Que también tiene un cuerpo energético, ¿no? No, es como que se cree que es un cuerpo físico y nada más. Porque no hay una educación No, espiritual, no, no hay hay una una educación, educación ¿no? material precisamente para seguir poseyendo a la gente, sosteniendo el poder, gobernar a las masas. Por eso la educación está planificada en ese sentido. Si estuviera planificada en este sentido, este mundo sería un Edén. Pero bueno, Totalmente. ¿Y eso todo sí. sucedió cuántos años atrás? ¿1000 años atrás la gente tenía conciencia de lo que estás hablando o no? Pero hubo civilizaciones muy avanzadas en la Lemuria, también, Ajá, que después, bueno, se prostituyeron, también en la Atlántida, que también llegaron a su esplendor y también claro. Sí, eran, sí, bueno, y otras civilizaciones, bueno, o logias ocultas, sí. o sociedades indígenas, donde todo esto, tanto mayas, incas, Era parte de la vida. era parte de la vida. Bueno, todo esto Ujú, se fue materializando, pero va a llegar un claro, momento que esto se termina y va a comenzar otra era, como la era de Acuario, donde todo esto se va a ir recuperando. por Porque de cierta suerte. manera está Ajá, dentro nuestro esto. Y hay sí, que, como digamos, redescubrirlo, ¿no? Pero esto, el proceso lo tenemos que pasar porque es parte del aprendizaje también. claro, ¿Eh? Y totalmente. si hay tiempo, podemos hablar de 3 motivos, también didácticamente hablando, por el cual desencarnamos. Hay 3 razones básicos, ¿no? ¿Eh? ¿Podemos hacerlo? Sí, podés, tenemos 6, 7 minutos para Bueno, después hacemos un intervalo y lo desarrollamos el tema. bueno. Presentalo. Bueno, un motivo por el cual desencarnamos es cuando la tarea para la cual nuestra alma se dispuso a encarnar está cumplida. Vamos, Mira, terminó con su programa, digamos. Terminó con su programa, terminó en las clases o terminó el curso, ¿no es cierto? Y bueno, ya está, se terminó y bueno, deja sus vehículos porque ya no necesita más.
cumplió su tarea y se prepara para otra experiencia. Esa es o sea, cumplió su tarea kármica acá y dármica, y bueno, ya no hay nada más que hacer porque terminó. Esa es una razón. Entonces, en general, cuando terminamos la tarea que se nos propuso para una determinada encarnación, el alma no tiene más razón para permanecer encarnada y se va, y se acabó. Otra razón por la cual desencarnamos es cuando la personalidad se va tornando inadecuada para el grado de conciencia que el alma va consiguiendo. En otras palabras, cuando la personalidad ya no es apta para lo que el alma puede Claro. producir o aprender o experimentar, ¿no? Vamos a hacer una metáfora. Vamos a suponer que el automóvil es la personalidad y el conductor es el alma. Si yo tengo que viajar de Buenos Aires a la provincia de Salta y veo que el auto llega hasta Santa Fe, ¿qué hago? Y Digo, tendrías bueno, que ver qué pasa. y claro, digo, bueno, me bajo del auto, cambio, lo dejo y un día voy a conseguir otro auto más apto. Bueno, esto se llama desencarnar y volver a encarnar. O bien, digo, Claro. bueno, esta tarea no la puedo hacer ahora, la haré en la próxima. Entonces, cuando los vehículos ya están muy deteriorados a veces, ¿no? Ya no tienen suficiente capacidad para la envergadura de la, digamos, evolutiva del alma, el alma los deja y por eso se va, ¿no es cierto? Y es así de sencillo la cosa. Y otra razón, una tercera razón también básica, un tercer motivo que el alma puede tener para desencarnar es cuando la personalidad, con su comportamiento y su actitud, comienza a comprometer al alma en futuras encarnaciones. En otra palabra, en una vida así de delito, ¿no es cierto? En una vida donde, digamos, se han violado todas las leyes espirituales, en la delincuencia, la drogadicción, en fin, todas estas aberraciones que vivimos hoy día en la humanidad. Bueno, el alma sabe que para reparar eso, para equilibrar eso, necesita una, dos, tres encarnaciones más, entonces agarra y dice, Me dejo voy. el vehículo. En otras Claro. palabras, volviendo al auto, bueno, el auto me estrello en la primera curva, entonces lo dejo, porque después no lo voy Claro. a poder, para emprender la otra carrera, voy a necesitar mucho tiempo. Entonces, bueno, por eso gente del delito muere como muere, ¿cierto? Claro, mirá. Sí, sí. El alma dice, no, ya con esto no puedo desarrollarme más, experimentar más, y bueno, y deja los vehículos antes del tiempo previsto. Y no es como el alma con todas esas cosas que nombraste, violación, delincuencia, bueno, todo lo que vivimos casi hoy en la sociedad, el alma puede llegar hasta desintegrarse, ¿no? No, ¿No? son casos muy Nunca. excepcionales. No, son casos, sí, se dan casos, pero son casos ya excepcionales, digamos, de gente, a ver, de individuos ya con un grado de perversidad Ah, ok. enorme, ¿no? Que sí se puede dar un retroceso así. Esto lo comentaba Triguerini una vez, ¿no? Un grado de perversión así tremenda, donde ya no hay forma ¿no es cierto?, de poder enmendarlo, ¿no? Claro. Es como ya, bueno, este edificio hay que demolerlo porque ya no va más. Pero son casos excepcionales, ¿no? Pero en esto no se puede ser absoluto, ¿eh? Porque en Claro. definitiva el alma, pero más allá del alma, internamente está la mónada o espíritu, ¿no es cierto? Claro. Porque al fin y al cabo el alma es un vehículo a su vez Del de, espíritu. claro, de una conciencia, una supraconciencia que también somos Ujú. nosotros, que es el espíritu mónada. Claro. Así que bueno, esto en términos generales, Lidia, todo esto se combina de diferentes maneras porque cada individuo es cada individuo, nadie es igual a nadie, No. ¿eh? En todo Cada cual universo. tiene su camino, digamos, Cada ¿no? cual tiene su matiz, cada uno tiene algo para hacer en el universo, ¿eh? Mm, Algo mm. para hacer. Bueno, Algo para servir y colaborar, ¿no? En el universo, ¿no? bueno, somos co-creadores y esto el Claro. hombre tiene que descubrirlo. El hombre, Dios hizo al hombre
a su semejanza, ¿no? Esto es, digamos, una especie de axioma, ¿no? Es holográfico, ¿no? La pequeña parte es igual que la gran parte a la cual pertenece, ¿no? Así que es así, como arriba es abajo, como abajo es arriba, segundo principio hermético. Bueno, el hecho de ser imagen también y semejanza es como que uno cuando puede abrir su conciencia puede tener, ¿no? Esas fuerzas que te da justamente la voluntad y todo, ¿no? La sabiduría, ¿no? Lo dijo Cristo, sois dioses, dijo. Claro, se Con eso, refería a eso. y claro que se refería a eso. Sí, Ah, sí, otros harán cosas más grandes que las que yo hago. Mira si lo abrió la puerta, ¿no? sí. Pero bueno, quizás ahora podamos comprender un poco más y quizás lo que estamos pasando en el planeta, que es con dolor, podamos abrir nuestra conciencia a eso, ¿no? A esas enseñanzas ocultas que no entendimos antes, ¿no? Y bueno, hay una especie de ceguera, una especie de noche profunda de la humanidad, ¿no es cierto? Que además es profético, lo dijeron tantos profetas, lo dijo también Juan Zebedeo, ¿no es cierto? En el Apocalipsis, vivimos pleno Apocalipsis. Entonces hay una gran lucha entre lo que es la oscuridad y la luz, por así decirlo, entre dos polos. Y esto se va a dar porque el viejo sistema, el viejo paradigma, digamos, resiste, porque bueno, porque viene otro modelo de vida, otro sistema, otro paradigma, otra era. Entonces lo anterior resiste. Y es una Claro, cosa, es como, es normal en la creación, ¿no? Que haya siempre resistencia, digamos, a un cambio evolutivo, ¿no? Pasa en nuestra conciencia también, es incluso claro. individual, ¿no? Mm. Estamos en un amanecer, ¿no? De una nueva vida, ¿no? Con otra conciencia, Y cuando hay una noche profunda, hay un alba esplendorosa que está a punto de resplandeciente. emerger. Sí, sí, siempre es así, por ley de polaridad, siempre es así. Claro, Sí, siempre es así. Dentro de la oscuridad está la luz, siempre es así, sí, aparece. Y cuando la luz se prende, la oscuridad desaparece automáticamente. Y bueno, pero es un proceso que la humanidad debe seguir. Hemos nacido en esta época por algo, hemos elegido este momento por algo, como almas. Así es que importante reflexionar tenemos, y meditar sobre eso, ¿no? nos tenemos que hacer cargo de eso. Para eso hemos venido. ¿Mm? Oscar, hacemos un impasse y seguimos desarrollando estos temas que, Bueno, eh, que sí, siempre son muy profundos, ¿no? Y tenemos que escucharlos, diría, en silencio y después reflexionar. Un bueno, impasse mucho y gusto. volvemos. ¿M? Ok. Estamos compartiendo Nueva Tierra. Bueno, seguimos nuevamente luego de un impasse. Oscar, ¿seguimos con el tema o querés proponer otra cosa? No, si quiere podemos hablar del proceso de la desencarnación en digamos, un ejemplo de una persona moribunda, que hay un proceso, tres etapas, como lo explicaba el tibetano, el maestro Dwal-Kul, lo explicaban los teósofos también, la escuela arcana, en el caso con Alice Bailey, el tibetano, como para saber que todo tiene un porqué, ¿no? Claro, Esto es muy general, obviamente, porque después hay variantes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que está agonizando, ¿no? No es lo mismo un accidente, no es lo mismo un suicidio, etcétera, ¿no? Pero podemos dar una idea, si te parece bien. algo, digamos, común. Después, si querés, podemos ver otros estados de ese caso. Algo común Claro, que yo lo pude comprobar no a través de mí mismo, sino de gente con la cual conversé que vivió este claro, proceso. Es más, cuando yo di algunos talleres con este tema, hubo personas que estaban presentes que después, al final, confirmaron que habían vivido este proceso, ¿no? Más claro. allá de los libros Sí, de sí, grandes sí. investigadores, como Raymond Moody, con Vida después de la vida, como Ian Corrier, La vida después de la muerte, en fin, Sí, tantos hay mucho, autores. hoy hay mucha sobre ese tema, ¿no? Que llegaron a través de experiencias, ¿no? A veces hasta Sí,
en forma accidental, lo ponemos entre comillas, ¿no? Sí, sí. Un paciente, ¿no? Mm. Bueno, mira, hay una primera etapa en que el alma envía la orden de retirada, ¿no? Entonces se siente una presión más o menos intensa, llamémosle así, en los pies, que comienza a subir por el cuerpo físico denso lentamente, ¿no? Los miembros del cuerpo físico se tornan cada vez más pesados, fríos, entorpecidos. Esto en paz, no es para asustarse, es normal. Cuando la presión sube, reacciona el sistema respiratorio, el circulatorio y el endocrino, ¿no? Y también la vista y los oídos. La vista se oscurece, los oídos perciben sonidos como lejanos, como si fuera un túnel, ¿no? El sistema nervioso sutil, o sea, los nadis, en el cuerpo etérico, ¿no? Doble etérico, comienza a accionar para desprenderse de su similar sistema nervioso físico, ¿no? Las glándulas comienzan a inyectar en la sangre una sustancia que afecta al corazón. El corazón tiene que parar, ¿no? Experimentamos una sensación de desidentificación. A ver si se entendió. Sí. Desidentificación, medio difícil decirlo, ¿no? Como que vas dejando de sentir Claro, el como cuerpo que no soy físico. yo, no soy yo, Claro, como claro. eso ocurre en mi cuerpo, en mi cuerpo físico denso. Excepto en la zona del corazón, donde ahí sí hay una especie de conciencia, ¿no? Es como que hay algo ahí que sigue funcionando. Que Y te generalmente es ancla. en paz y con entrega. Entonces después hay una especie de temblor psíquico, ¿no? Como que precisamente por ese desprendimiento que puede repercutir en el cuerpo físico denso. Yo vi en mi madre, por ejemplo, que se movía el cuerpo, ¿no? Movía las piernas, Claro, yo sí, sí. tanto en coma. Es la forma de percibir que el sistema nervioso sutil, o sea, los nadis, repito, los nadis, el sistema nervioso, la contraparte del físico denso, en su intersección están los famosos chakras, ¿no? Para que la gente entienda. Es una señal de que se va desprendiendo del denso. Y nos soltamos, si nos soltamos, entramos en un relajamiento, en un aflojamiento sin dolor, ¿no? Esta es una primera etapa. El corazón sigue latiendo, cada persona todavía no desencarnó, ¿eh? Esto pasa a veces en segundos. Eso te iba a preguntar. ¿Todo ¿Sí? eso pasa en segundos o en horas? Y puede pasar en segundos, minutos, en horas, depende de cada individuo. Después hay una segunda etapa, ¿no? Donde comienza el aflojamiento en sí, propiamente dicho, con señales en los ojos físicos donde comenzamos a sentir una especie de separación de los dos sistemas nerviosos, ¿no? Entonces hay un sentimiento de impotencia, y esta impotencia no es malo, es como que ya no soy yo, ¿no? No lo manejo yo, esto se maneja solo, como si es automático. No podemos evitar el aflojamiento, es natural, ¿está claro? Perdemos el control de lo que está sucediendo, significa que ya no nos ocupamos de eso. Esto es natural. Puede haber en ese momento una aparición espectral, por ejemplo, el cuerpo emocional puede proyectarse por un fuerte sentimiento de amor, adquiriendo una cierta densidad que lo hace ante un hijo, una madre ante un hijo, al revés, a veces sucede. Puede ver a parientes y amigos desencarnados, puede escuchar determinados sonidos, puede llegar a verse fuera del cuerpo denso en el espacio con total libertad y en paz, absoluta paz, observarlo en forma desapegada, como si estuviera flotando y con indiferencia. Se ve con el cuerpo etérico, igual que el denso, con la misma ropa, sin peso. Recobra una visión extraordinaria, una audición extraordinaria también, alguna sensación de temperatura. No hay tacto, ni olores, ni sabores. El cuerpo etérico está completo, sin mutilaciones, de aspecto muy saludable. O sea, si está mutilado en alguna parte, se lo ve entero, porque lo que se mutiló es el físico, no el Claro. etérico. Y digamos sin problemas de enfermedad. No, se ve en paz. Es como que le está sucediendo eso a alguien que está ahí abajo, pero no soy yo. Ya. Hay una tercera etapa, ¿no? Todavía el corazón sigue latiendo, ¿está claro? No No me digas, ¿sí? Sí. Las fuerzas naturales lo arrastran dentro de un túnel,
que se va haciendo cada vez más estrecho. Entonces, ahí hay dos sensaciones. Sensación de ir a lo desconocido, ¿no? Sabemos, allá atrás hay algo, hay una luz, no sé qué es. Y hay una incapacidad de cualquier tipo de esfuerzo mental, sin pensamiento, sin palabra. Y esta incapacidad significa que no hace falta pensar. ¿eh? Es una cosa natural, repito. Entonces, en sentimiento de absoluta soledad, pero tampoco es malo, significa que ese es nuestro túnel. Ninguna otra persona puede pasar que no seamos nosotros. Es nuestro túnel, nuestro paso. ¿Está claro eso? Sí. Bueno. ¿Pero ese túnel es parte nuestra? Ese túnel son Sí, ¿no? puertas dimensionales, las Ah, cuales nos sentimos que pasamos. Eso está dentro de la segunda etapa todavía. Hay una tercera etapa, ahora sí hablo de una tercera etapa propiamente dicha, que es la partida propiamente dicha, valga la redundancia. Ya el cuerpo etérico se concentra mucho más porque lleva consigo al astral y al mental y a todo lo demás, ¿no es cierto?, cuerpos de la conciencia. O sea, se concentra, digamos, en un punto como para salir. Sale por la parte de la conciencia que tuvo mayor polaridad. Por ejemplo, a los emotivos que no controlaban las emociones, sale por el plexo solar. Los filántropos, las personas de buena voluntad, por un punto por debajo del corazón. Y a los mentales, no aquellos que viven pensando, los mentales significa una vida reflexiva, organizada, que domina la mente, sale por la cabeza, la conciencia con sus cuerpos sutiles. Luego del último latido del corazón, nos encontramos delante de un cuadro sintético, ¿no? Una especie de película, una retrospectiva, desde el punto de vista del alma, ¿no? Puede ser de adelante para atrás o viceversa en nuestra vida, con puntos, momentos, situaciones esenciales, importantes, donde vemos fallas, vicios, defectos, consecuencias de nuestros actos, pero no es negativo esto, al contrario, vemos aquello que sabemos que debemos reparar, con neutralidad, lo vemos con neutralidad, como un observador desapegado. Claro. ¿No? Comprendemos la ilusión fundamental, la ilusión que es nuestra vida encarnada, que es una ilusión, que es un momento, en nuestra vida infinita. Entonces comenzamos a percibir que estamos en otro tipo de tiempo y espacio. Y esta síntesis le permite al alma asimilar la experiencia y visualizar los próximos pasos. Claro. Va a estar desencarnada del cuerpo físico denso algún tiempo para organizarse en su próxima, digamos, encarnación sobre la Tierra o algún otro planeta. En fin. Recoge la experiencia, digamos, ¿no? Y puede llegar a verse frente a un portal, a un puente, un río, un prado, etcétera, una frontera, que sabe que si la atraviesa no vuelve a la vida encarnada. Si vuelve es porque los cordones que la atan, el subtrama, que atan, digamos, al individual, a la conciencia y a la vida, la de la cabeza y el corazón, todavía no se cortaron. Claro. El famoso cordón de plata de los Zarrapas, ¿te acuerdas? Sí, sí. No se cortó. Entonces, ahí hay una desencarnación del cuerpo físico denso. Pero todavía no desencarnó el etérico. Mira. Un proceso como este, digamos, paulatino, desencarna, se disuelve en 2 a 4 horas. Y entonces queda con un cuerpo astral y cuerpo mental, vivito y coleando en esos planos. ¿Está claro? Sí. Entonces, hay una quinta etapa, digamos, o hay otra etapa donde realmente él vive en alguno de los subplanos del plano astral, que son 7. Dejemos el de abajo, que es el bajo astral. Y a medida que va viviendo en esos planos, haciendo esa experiencia, se va purificando, como que las partes más densas del cuerpo astral se van desintegrando y queda lo más interno que lo más puro. Y un día deja el cuerpo astral, desencarna el cuerpo astral y queda con un cuerpo mental, es lo que se llama cielo, ¿no? Esotéricamente hablando. Entonces ya es un alma con su cuerpo mental pensante en los 4 subplanos inferiores del mental. Y un día va a dejar el cuerpo mental y va a ser alma propiamente dicha en la 4ª dimensión. Y ahí va a seguir evolucionando. Y un día,
como hay algo que se llama Trishna en la India, que significa voluntad, como la semilla quiere decir un árbol o una planta, ¿no es cierto? Que Sí, va a volver a encarnar para seguir evolucionando. Y hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de encarnación o reencarnación, con la colaboración de todo un reino débico, que está no solamente en el proceso de desencarnar, porque así como hay partos, cuando alguien hace una cartera en el plano físico, también hay parteros, parteras en los planos superiores. Entonces, como decía Alice Bailey, la muerte es un acto de restitución. La fuerza vital, decía ella, se retira gradualmente del cuerpo físico, etérico, emocional y mental, concentrándose en el alma, y después vuelve. Y volvemos con la experiencia anterior, ¿no es cierto? Y bueno, así vamos evolucionando. Volvemos a la escuela. ¿O acaso se puede aprender todo el programa en un solo día? te quería preguntar algo porque seguí lo que vos decías, relatabas, pero cuando uno cruza ese puente, ya es cuando se desprendió el corazón totalmente, ¿no? Del Ya, corazón. sí, así Ah, es. Cuando eso ya no, no no lo vuelve. escuché, por eso te pregunto, claro. Lo ve cada ser, a lo mejor algunas personas en esa luz del final del túnel ven la aparición de Jesús, porque su Sí, cultura es cristiana. Quizás algo ve a Buda, porque su cultura es budista, budista. Quizás otro ve a Mahoma, porque su cultura es el Islam, etcétera, etcétera. Entonces, claro. todo está, digamos, lo tenemos que entender en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Es simple, pero bueno, para comprender, más que comprender hay que dejar que fluyan estas cosas dentro nuestro, ¿no? Porque no se pueden, digamos, entender linealmente. Pero todo esto sucede vos me dijiste, en poco tiempo o en mucho tiempo, 2, 3 horas. depende de cada individuo. Pero El puede individuo ser, no puede ser absoluto en nada. Esto es una orientación y nada más. ah, ah. Y eso de que depende de cada individuo, porque Por su por lo que vive, evolución, por otra parte, los por tiempos lo no que son vivió, iguales. Lo que puede ser acá unos minutos, en otro plano puede ser horas o días. ajá. Y el tiempo que permanece el alma o la mónada en el espacio, en el cielo, en el plano mental superior, ¿es mucho o es poco? No, eso depende de la evolución. Antiguamente se decía en los libros teosóficos, por ejemplo, que en la medida que el individuo estábamos evolucionados espiritualmente hablando, eh, digamos, estaban mucho más fuera, mucho más tiempo fuera del plano de la encarnación que otros que debían volver más rápido para su evolución. Esto se Claro, hacía antes. Ahora la cosa viene muy rápida. O sea, hay gente o almas que están encarnando muy rápidamente porque todo está muy acelerado. ¿eh? Yo me acuerdo que Tiguerini decía que hay almas que están encarnando a los 6 años, después de ah, 6 años de mira. encarnación, porque, O sea que no pudieron hacer su purificación tampoco, quizás, ¿no? En porque, los planos porque está superiores. acelerada, la evolución está acelerada, es una espiral que viene acelerándose cada vez más. Mirá lo que pasó con la ciencia en un siglo, solamente. Ah, Porque antes era siglos y siglos y siglos. O sea hoy que no. están cambiando las leyes evolutivas, pero esto es una orientación. Total, una idea para perder el miedo, que Para empezamos a perder el hablar al miedo, principio, ¿no? exactamente. Es como, es algo natural. Sí, para perder el miedo, es cuestión eso, ¿no? De perder el miedo y dejarse fluir y dejarse llevar, ¿no? Claro. Ahora no es lo mismo morir en un accidente, donde, digamos, esa separación es inmediata, ¿no es cierto? Entonces, un Pero accidente es morir en un distinto. accidente, Oscar, también tiene que ver con que el tiempo se llegó. El tiempo le llegó y el karma le llegó, se cumplió. Claro. Porque Sí, hay sí, personas que mueren en accidente porque antes ejerció violencia de alguna manera y muere por claro. violencia, porque el Mm, alma tiene que aprender esa experiencia. claro. Ya la muerte de accidente es distinto, porque el cuerpo etérico no está desvitalizado, como le Claro. pasa a la persona que está en agonía, que va perdiendo vitalidad el cuerpo etérico. Por eso Como que lo sorprende, exacto, ¿no? es Como que, violenta y el cuerpo etérico se encuentra de golpe, no entiende nada y se ve vivo y ve todo es igual, porque el plano etérico todo es igual, es una réplica y la claro, claro. persona materialista no se da cuenta. Si no es Pero una ya su persona cuerpo no está. Si no es una persona materialista, como fue Gandhi o como el caso de Saruma, por ejemplo, Ah, o Abraham Lincoln, bueno, sabe lo que pasó.
¿eh? Ah, Entonces, bueno, el accidente tiene otro proceso, hasta que después se da cuenta y si pide la luz llega siempre, ¿eh? claro. Siempre Por hay. ahí es un poco más de sufrimiento, ¿no? De poder. Depende de la evolución espiritual de la También. persona. Siempre depende Depende, de la evolución de la conciencia o del alma. exactamente. Depende de la evolución espiritual de la persona. ¿Eh? ¿Y los suicidios? Y bueno, el suicidio es un asesinato, porque Ah, está mira, matando algo que es parte de la vida, porque nosotros somos una célula de un cuerpo mayor que se llama cuerpo humanidad, que a su vez es una célula de un cuerpo mayor. Tú estás interfiriendo, digamos, en la evolución. Entonces, bueno, tampoco se puede ser absoluto, claro, porque el suicidio puede ser por negarse a cumplir el karma o el plan que se comprometió a cumplir, o puede ser a veces puede ser porque Dios lo obligaron, por ejemplo, claro, este, o pasar, lo obligaron o tuvo que elegir eso para salvar a otra persona. Entonces, claro. hay Sí, sí. atenuantes, es decir, no se puede, pero de todas maneras tampoco puede estar en el plano astral un tiempo, como aquel que cometió asesinato, pero tampoco es eterno, cuando comprenda va a salir de ese plano. Porque Claro. al universo lo que le interesa es la evolución. O sea ¿Eh? que cuando uno desencarna siempre es como para reparar, ¿no es cierto? Reparar todas las cosas que hemos hecho, entre comillas, mal y Mira, cuando volver. vamos al colegio y no damos bien la lección, ¿qué tenemos que hacer? Claro, Volver a repetir. dar, y a lo mejor Ajá, tenemos que nos vamos a marzo, a diciembre, a marzo, o a previa, o tenemos que recursar. Esto es así, como arriba es abajo, como abajo es arriba. El alma lo ve así, lo que realmente somos nosotros, el alma. ¿Eh? claro. ¿Sí? Además, cuando Sí, nos vamos, nos llevamos lo que llaman átomos permanentes, que es nuestra memoria física, emocional y mental. Y este es un proceso de reencarnación que alguna vez vamos a hablar, esos átomos van vibrando y van trayendo materia afín para formar los nuevos cuerpos, claro. con la colaboración de los devas, pero bueno, es un tema aparte. Eso es maravilloso. ¿El átomo permanente dónde estaría? ¿Es el alma o es otro? La lleva, son átomos sutiles que los lleva el alma, sí, los tiene arraigado el alma, es muy difícil de explicar, en el cual está toda la memoria, es como un chip que está ahí que se lleva, ¿no es cierto? Mira vos. Sí. Y, Memoria de todo lo que hemos vivido. ya, por eso tenemos que reflexionar mucho sobre el tema velatorio, sobre el tema nicho, el entierro, sobre el tema cremación, todo Mm, eso, no sé si no tenemos tiempo hoy, sí, un poquito. y bueno, Pero bueno, para nombrar solamente, ¿no? Después lo podemos desarrollar. y mira, hay poco para decir, pero todo esto que se ha hecho con los velatorios, el individuo se fue, no está ahí, lo que quedó ahí es un estuche, ¿no es cierto? Claro. Tiene que devolver a la Tierra, al planeta. Entonces, a veces hay todo un comercio atrás de todo eso, un comercio, sufrimiento, en fin. Entonces, si a la persona se le educa y comprendemos que la muerte realmente es un proceso, el ser sigue vivo, ¿no es cierto? Entonces, nuestro sufrimiento sería de otra manera, sería con comprensión, porque estamos arraigados a la persona, porque lo queremos, porque es nuestro familiar, pero sería distinto, había comprensión, ¿no es cierto? Entonces, a veces todos esos velorios interminables, qué sé yo, lo único que llevaban era más angustia, que a veces ata al fallecido todo eso, con los llantos. Entonces, la cosa tendría que ser más rápida. Entonces, el luto, el duelo por vestirse de negro, tendríamos que vestirnos de blanco, o sea, al revés. ¿Eh? Tendríamos que vestirnos de blanco. Entonces, bueno, eh, todo este negocio del nicho, del entierro. Decía Lisbeth que ni siquiera hay que enterrarlo porque el cuerpo físico está contaminado, seguimos contaminando el planeta. Claro. Y la cremación sería lo más aceptable porque el fuego, el elemento fuego, todo lo purifica. Ujú, En casos generales tendría que ser luego de 72 horas por si hay muerte dudosa, ¿no? claro. Puede haber un estado cataléptico. Ah, Pero cuando la persona está en agonía se va apagando de a poco. Entonces,
Todo eso hay que reverlo realmente, ¿no? Pero esto va con la comprensión de que el individuo es inmortal, es eterno. En fin, es una partecita de Dios, una chispa divina surgida del Padre, Madre, Creador. ¿Mm? Una comprensión, ¿no? Ojalá que estos tiempos nos lleven a esa comprensión y que volvamos a los orígenes, porque esto se perdió, esto que estás contando vos. Vos decías que hubo civilizaciones que la tuvieron como los lemures, los atlantes, pero bueno, capaz Y que los egipcios, los bueno, egipcios, los civilizaciones, fenicios, civilizaciones las grandes incas, aztecas, civilizaciones. mayas, en fin. Sí, 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 sí. En la cultura, bueno, budista, oriental en general, y todo esto Bueno, debe ser. era parte de la cultura de que el hombre nacía. Bueno, todo es quizás se transformó para someter al hombre, ¿no? A una sola idea, ¿no? A través del miedo. Y bueno, yo recuerdo algo que dijo Cristo una vez, dice que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y esto tiene muchas interpretaciones. A ver, Pero una que le podemos dar es que a veces cuando estamos muertos, espiritualmente hablando, pensamos que el resto se nos murió. Realmente nada está muerto, nada está muerto. Todo ujú, es vida, vida de distintas maneras, distintas formas, con distintos aspectos, distintos niveles, diversos niveles. Pero a veces estamos muertos en vida y entonces vivimos siempre la pérdida de algo. Y eso nos claro, da miedo. Porque el miedo, ¿qué es? Es la pérdida. Si tengo miedo de esto, miedo de aquello, pérdida, pérdida, pérdida. Nada perdemos, nada perdemos. La vida es infinita, es eterna. Entonces nada perdemos. Y esto es lo que le debieron inculcarnos las religiones. Hicieron todo lo contrario. claro. Y bueno, también le podemos agregar los apegos, ¿no? A lo que, a nuestra familia, a lo que tenemos, ¿no? Pero volvamos a la base. Si digamos, educar al individuo sobre su inmortalidad, no Mm, tendríamos apegos. No claro. tendríamos apegos. Ah, Viviríamos la vida de otra manera, totalmente distinta. bueno, la Por lo verdad menos que, los apegos serían muchos menores, ¿no? Mucho menores. claro. ¿Eh? Mucho, Bueno, muchísimo menores. es un Eso no tema muy significa que no fuerte, haya ¿eh? amor a los seres queridos, todo lo contrario, Claro, tenemos más comprensión de lo que es el amor porque seríamos amor, viviríamos en el amor. Y el amor todo lo abarca, todo lo comprende. ¿Eh? ¿Eh? Está claro. bueno. Cuando escuchemos esto tenemos mucho para pensar y reflexionar, Oscar, ¿eh? Creo que sí, ¿no? Sí. Así que te convoco para la próxima vez y te agradezco tu participación en estos temas de autoconocimiento, conocimiento profundo, para poder liberarnos y ser, digamos, mejores seres humanos, quizás, ¿no? ¿Y por qué no? Y hermanos entre sí. Claro, eso es muy importante. Oscar, gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias a ti también por la oportunidad y Bueno, saludo a todos los oyentes. de vuelta, agradecida a ti y a la vida por esto. Gracias. El programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook o la página de Oscar Rubén Balash es https://www.facebook.com/Yuktael. Se deletrea YUKTAEL. Guión medio, reconocimiento. Guión medio, interno. Guión medio, y estos números: 795-567-163-860-489 /. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez.
Hasta aquí llegamos con este programa, Nueva Tierra. La creación de Lidia Suárez. Locución y operación técnica, Jorge Sirvent. Te convocamos para un próximo encuentro.